Y esta pregunta que plantea La Mañana, se la plantea a ustedes, nuestros televidentes, viene a tenor de que este domingo se van a realizar las elecciones federales intermedias en México. Se van a escoger más de 2.000 cargos públicos entre diputados y autoridades locales en diversos estados. Cobertura total NTN 24. Saludamos a esta hora a Joely Ramírez, enviada especial a Ciudad de México, y a Carlos del Valle, periodista de NTN 24 México, para conocer cómo se preparan los mexicanos para estos comicios que se ven empañados por varias situaciones como la violencia en las calles, el asesinato de candidatos, que hoy es noticia nuevamente. Un nuevo candidato fue asesinado en las últimas horas, las protestas de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y, por supuesto, las peticiones y amenazas de boicot de los maestros. Así es, y Joely. Carlos, buen día para ustedes. ¿Cómo se está viviendo esta prejornada antes de que el domingo los mexicanos vayan a las urnas? Joely. Eva, Karen, muy buenos días desde la Ciudad de México. Un clima tenso con amenazas de marcha, de boicot en algunos estados por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, la amenaza latente del crimen organizado. Sin embargo, aquí en el Distrito Federal hoy se espera una marcha bastante importante justamente de la Coordinadora Nacional. Un día frío, se prepara México para una elección en 9 estados a nivel gubernatura, pero también se van a llevar a cabo en otros estados elecciones a nivel local, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, los saludo con gusto. Pues sí, como tú dices, momentos importantes para los mexicanos, momentos en los que no solamente cambia la totalidad del Congreso, la totalidad de la Cámara de Diputados, y como tú dices, Joely, 9 estados de la República y también autoridades locales. Un momento importante por lo que define lo que será el futuro del presidente Enrique Peña Nieto en sus últimos 3 años de gobierno. Lo hace en medio de escándalos importantes que enturbian, sin lugar a dudas, lo que será esta elección. El tema magisterial, sin lugar a dudas, está marcando lo que será la jornada electoral del próximo domingo. Tenemos un magisterio que está beligerante en las calles, pidiendo cambios a la reforma educativa y amagando con no permitir la elección del próximo domingo. Por otro lado, como se ha venido diciendo, Joely, también el tema de la inseguridad y del crimen organizado, que sin lugar a dudas es un factor importante a considerar en lo que sucederá en las urnas el próximo domingo. Justamente la amenaza más importante es la del magisterio, sobre todo hablando de que el presidente Peña Nieto, una de las reformas más importantes con las que abrió su gobierno fue la reforma educativa, y hoy está amenazándose esa reforma a través de los paros, marchas y manifestaciones que están programando la CENTE. Hay elecciones a nivel gubernatura en 9 estados. Vamos a verlos en pantalla uno por uno. Comenzamos por Baja California Sur, donde se va a llevar a cabo una elección local y se va a elegir gobernador, seguido de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, Carlos. Tenemos también Colima, Guerrero y Campeche. Aquí había que decirlo, son 9 estados, Joely, 9 estados importantes que abarcan prácticamente la totalidad del territorio nacional. Campeche, por ejemplo, que está en el sureste mexicano, y Sonora, que están hasta el norte. Es decir, hay un cambio de gobernaturas prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual también nos lleva a un mosaico importante en el que tiene que ver desde lugares donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como es el sureste de la República, como es Michoacán, tienen una enorme fuerza, y lugares en el norte de la República donde el crimen organizado ha mandado la agenda social ya desde hace varios años, como es el caso propio de Sonora y Baja California. Michoacán, Guerrero, Oaxaca son focos importantes para este fin de semana, justamente por la amenaza magisterial, pero también a nivel de Cámara de Diputados. ¿Cómo le pinta al presidente Peña Nieto el resto de su sexenio? Eso se va a definir a través de las curules que logran ocupar en la Cámara de Diputados. Actualmente vamos a ver en pantalla cómo está conformada la Cámara de Diputados. El Congreso mexicano está encabezado por el PRI con 214 curules, seguida del PAN con 113, son las que están pintadas de azul, el PRD con 99, las que están pintadas de amarillo. Luego tenemos los partidos minoritarios, que podría ser el Verde Ecologista, también Morena, que hay que decirlo, esta es la primera vez que como partido, hay que decir también para el auditorio, Morena es un partido de izquierda, encabezado por un líder histórico de la izquierda como Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez se presenta a una elección con su propio partido, se prevé que tenga una participación aproximadamente del 9% y podría ya tener una bancada propia. Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo,
Trabajo y Nueva Alianza son los que actualmente comparten el Congreso de la Unión. Había también que decir, Joely, que en México hay por lo menos 3 partidos de izquierda. Sí. Sin embargo, no es una izquierda que se hable entre ellos. No se puede hablar de una coalición que podría ser la izquierda en la Cámara de Diputados, lo cual también hace que el voto de la izquierda en la Cámara de Diputados se diluya porque no hay una coordinación entre los partidos de izquierda. Sin embargo, sí podríamos tener una coalición que ya está claramente dicha entre el partido gobernante, el PRI, y el Partido Verde, que estaría trabajando con el PRI. Si esto es así, podríamos estar hablando de que el partido del PRI, Enrique Peña Nieto, podría tener un control cómodo de la Cámara de Diputados a partir del próximo domingo, si las encuestas que hasta ahora se han dado a conocer nos dan al PRI como primera fuerza electoral hasta el momento. Mañana comienza la veda electoral, entonces el día de hoy se publican las últimas encuestas de preferencia. Hasta el momento, a nivel Cámara de Diputados, las preferencias indican que será el PRI quien nuevamente tome el control de la Cámara, seguido del PAN. Como bien decía Carlos, a través de coaliciones podemos al menos tener un avance de que seguramente el partido gobernante va a poder mayoritear y obtener los votos necesarios para aprobar las reformas que decida impulsar el presidente Peña Nieto. Karen, Eva. Joely y Carlos, ahora, mientras millones de ciudadanos toman esta decisión sobre él o los candidatos a los que van a apoyar, y los políticos utilizan estos últimos minutos porque, como usted bien lo planteaba, Joely, esa veda electoral comenzará a regir a partir de esta madrugada. Comienza a verse una sombra quizás que va empañando estos comicios, Eva. Así es, ya lo estábamos diciendo, Karen, hace apenas unos minutos, y es que los maestros están manteniendo un paro indefinido, piden la atención del gobierno para una reforma educativa, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha ido todavía más allá de la suspensión de sus actividades docentes. Han amenazado, ya lo estábamos diciendo, con boicotear la jornada electoral de este próximo domingo 7 de junio. Ayer precisamente se movilizaron en gran parte de México y causaron destrozos en sedes del Instituto Nacional Electoral. Joely y Carlos, ¿cuál es el alcance de las medidas tomadas por el magisterio? ¿Realmente tendrían un efecto en estos comicios que están pautados para este domingo? Sí, pueden boicotear como tal la jornada electoral, sobre todo en Oaxaca, que no va a elegir gobernador. Sin embargo, es parte importante por la conformación local. En Guerrero también están amenazando ahí. Recordemos que va a haber una elección a nivel gubernatura. Michoacán, que también representa un foco rojo por parte del Instituto Nacional Electoral. Estos 3 estados que son el centro del país, que podrían verse amenazados en los resultados, sobre todo en Guerrero, porque si no hay un gobernador, un congreso y a nivel local, todos los mandos, el presidente tendría que presentar una terna para poder elegir un gobernador, y también en Oaxaca y Michoacán, Carlos. Mira, sin lugar a dudas, el poder de la coordinadora cada vez se hace más manifiesto. Hay que recordar que uno de los grandes logros del presidente Enrique Peña Nieto desde que inició su gobierno fueron estas famosas reformas estructurales. La primera de ellas, la más que se ha dicho de todo mundo que ha sido un gran logro, ha sido por supuesto la reforma educativa. Fue incluso la primera que, como presidente, el día de su toma de posesión, Enrique Peña Nieto, en su mensaje de toma de posesión, habló de la reforma educativa. Fue la primera que sacó adelante. Para que nos demos una idea del poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el día viernes hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás en el punto central de esta reforma educativa, que es la evaluación a los maestros. Ese es el poder real de la coordinadora. Ha logrado de facto ya echar atrás una de las reformas más importantes de este sexenio, y lo ha hecho amagando con la posibilidad de impedir las elecciones. Hay que decirlo, estas elecciones han sido bañadas también por un ambiente de violencia. Hasta el momento han muerto 22 candidatos de distintos partidos y de distintos puestos de elección popular. Hasta el momento han sido asesinados 22 candidatos en lo que van las campañas. Esto no quiere decir que sean los maestros, quiere decir que el ambiente es propicio para que los maestros salgan a las calles a impedir que la gente vaya este domingo a votar, lo cual pone, por supuesto,
puesto a las autoridades en un predicamento, porque no pueden darse tampoco el lujo, como bien decía Joely, de que no haya elecciones en estados clave, como puede ser Michoacán, como puede ser Guerrero, en lo cual crearía un verdadero problema institucional que no se llevaran a cabo ahí las elecciones. Ahora, el gran cuestionamiento frente al gabinete presidencial y el propio Ejecutivo es si es realmente efectiva la negociación que impulsó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto para poner al alcance de los diputados y de los senadores la votación de la reforma educativa, y 3 años después, en un contexto electoral, el secretario de Educación Pública decide anunciar el viernes que se echa para atrás el punto medular de esta reforma educativa, que es la evaluación de los maestros, si están capacitados para educar a los niños de México, y hoy por hoy finalmente está detenido el punto medular de esta reforma. Entonces están preguntando a nivel de Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Gobernación si tiene el poder suficiente para echar adelante esta reforma de gran calado en los últimos 3 años de gobierno que le quedan, o si va a echar hacia atrás, un paso hacia atrás en el gabinete y en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces el cuestionamiento es si la reforma energética, si la reforma en telecomunicaciones y la propia reforma educativa es lo suficientemente fuerte frente al Estado. Y Joely, eso es lo que todos los mexicanos decimos, si los maestros están o no capacitados para estar frente a un salón de clases. Pero ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden los maestros? Bueno, los maestros piden la derogación total de esta reforma. Simplemente ellos lo que están exigiendo es: no quieren ser evaluados. ¿Cómo se dan las plazas actualmente de los maestros? Se compran. Por increíble que parezca, el sindicato vende estas plazas. Así que estamos en un pulso entre un magisterio que tiene tomada la educación y un presidente que hasta hoy, hay que decirlo también, Joely, ha mostrado una enorme debilidad frente al magisterio disidente y hasta el momento, hay que decirlo, hoy por hoy en México esta reforma educativa está prácticamente derogada con el anuncio del viernes pasado de que se suspende la evaluación de los maestros. Uno pensaría, Joely, que con esto los maestros han ganado. Sin embargo, hoy, como bien lo decías al inicio de esta transmisión, hoy ellos saldrán a la calle porque lo que están pidiendo es que se derogue formalmente, que el Congreso derogue las leyes que dieron paso a la reforma educativa. Así que hoy será un día de manifestaciones, de marchas en la Ciudad de México, cada vez más violentas, cada vez más nutridas y con una presencia policíaca importante que nos habla también, Joely, del nerviosismo de las autoridades con respecto a la presencia de los maestros en las calles. Vamos a tener una cobertura en los estados de la República donde hoy se van a llevar a cabo marchas, manifestaciones, plantones. Aquí en el Distrito Federal se espera una gran marcha por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es una medida de fuerza entre el Estado, el gabinete, el presidente, los secretarios de Educación Pública y de Gobernación frente al magisterio, que es un número importante, pero sobre todo que tiene gran fuerza operativa en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que son los focos de atención donde por lo menos el día de hoy van a estar naciendo las noticias más importantes de México. Con esto terminamos esta información desde la Ciudad de México, Carlos. Y bueno, pues decirles que NTN 24 estará presente minuto a minuto en lo que suceda en estas elecciones federales intermedias en México 2015, un momento importante para los mexicanos, un momento decisivo, y bueno, todo el equipo de NTN en México, el que está en las propias instalaciones de NTN, presente minuto a minuto en lo que sucede aquí en este proceso electoral importantísimo para los mexicanos, Joely. Con una fría mañana nos despedimos desde la Ciudad de México y bueno, para hoy además de las marchas, tormentas, con esto nos despedimos y regresamos los micrófonos hasta el Centro Internacional de Noticias. Buen día. Gracias, Joely. Carlos, sin duda unas elecciones claves para un Enrique Peña Nieto que llega a estos comicios intermedios federales bastante desgastado, tanto por la situación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, como también por las denuncias de irregularidades y de corrupción y también de bienes que no están bien declarados por parte de su familia. Vamos a ver entonces qué va a suceder en esta cobertura especial. Por supuesto, NTN 24 tendrá toda esta información sobre las elecciones de este domingo en México.